Bueno, muy bien. Nos habíamos quedado en la clase anterior con un valor numérico, el 66, representado en la gematría del nombre de Zen, que es realmente ¿qué? Un arquetipo, un símbolo universal. ¿Qué nos dice también las escrituras? Cuando nos habla, por ejemplo, el día en que fue creado el hombre, ¿sí? Nos dice que fue creado ¿cuándo? El sexto día. Es decir, que el número 6 tiene que ver mucho entonces ¿con qué? Con el hombre. Más adelante en las escrituras nos habla el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis, y nos dice, quien tenga entendimiento debe comprender, debe de saber que el número de la bestia es número de hombre. Es decir, que hay ahí una afirmación y al mismo tiempo también que una revelación. Entonces muchas veces se ha subestimado, se ha estigmatizado el número 666 a tal punto de satanizarlo, ¿no es cierto? Pero eso es falta de entendimiento, eso es falta de comprensión. El 666 no es un número satánico, no es un número negativo, es un número clave, es un número que tiene un contenido, tiene una información, tiene un conocimiento. Si nos vamos entonces, por ejemplo, a la química y encontramos en la tabla periódica este elemento, nos dice que el carbono, su peso atómico es precisamente ¿qué? 6, que hace referencia a ¿qué? A 6 electrones, 6 neutrones, 6 protones. Entonces ahí precisamente aparece nuestro 666. El ser humano como unidad de carbono, en su propia naturaleza está el 666. Es decir que un ser humano común y corriente es un 666. ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos modificarlo? Claro que sí. ¿A través de qué medio? A través de la luz, a través de la comprensión, a través de la elevación y crecimiento espiritual. Entonces comenzamos a hacer ese proceso de modificación, de cambio. Entonces pasamos de ser un 666 a un 667. Cuando hablamos de un 667, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, una persona que ya tiene inquietudes espirituales, es un buscador de la verdad, un buscador de las respuestas, ¿ya? ¿Podemos avanzar? Claro que sí. Entonces tenemos el 677. Aquí ya estamos hablando de alguien que es serio, que es estudiante, pero práctico. Es decir, que hace la tarea, que medita, que hace los ejercicios, que hace los mantras, que hace su meditación, sus oraciones, sus invocaciones. Es decir, una persona que ya se está consagrando. Entonces, ya hay una modificación en su estructura, en su peso atómico. Ya comienza a haber cambios a nivel cuántico, ¿no es cierto? Podemos avanzar. Entonces llegamos al 777. ¿De quién estamos hablando ahí? Ya estamos hablando de un discípulo. ¿De qué? De la luz, de los ángeles, de los maestros de luz, los maestros ascendidos. Entonces siempre va a haber la posibilidad de ¿qué? De modificar los códigos, ¿sí? Y de trabajar con ellos, de transformarlos. No significa que el 666 sea realmente pues un número satánico. Significa que es nuestro punto de partida porque es nuestra naturaleza humana y podemos irla cambiando para que podamos llegar a ese punto de ¿qué? Del cristal, ¿no es cierto? Para poder llegar a ese punto tenemos que ser sometidos a ¿qué? A ciertos procesos de cambio, de transformación, y eso es posible únicamente con el elemento ¿cuál? El fuego, que es representado precisamente por el espíritu. Entonces es el espíritu, la comunión con el espíritu, con nuestro espíritu, que logramos entonces hacer modificaciones y cambios en nuestra estructura atómica, como también en nuestra
estructura cuántica. Vamos entonces a entender y comprender de esta manera que tenemos todas las posibilidades de crecer a nivel personal y a nivel espiritual. Muchísimas gracias, bendiciones.